Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos aquí en el estudio de Canal 1 y hoy en nuestra sección de Objetivos de Desarrollo Sostenible hablaremos sobre el hambre y la pobreza, los cuales son dos problemas sociales que aquejan a gran parte de la población mundial. Pero primero recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de metas propuestas por los líderes mundiales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Entrando en materia, la pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, es la condición caracterizada por una privación severa de las necesidades humanas básicas. La pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la información. De carecer estas condiciones, la ONU considera dicha condición como estado de pobreza. Asimismo, cada país tiene unos indicadores que le permiten calcular el nivel de pobreza dentro de su población. Estos son el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Pobreza Multidimensional. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como esperanza de vida, educación o ingreso per cápita. Y el índice de pobreza multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de salud, educación y nivel de vida. Cada miembro de la familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de carencias que experimente su hogar. La mayoría de los países del mundo definen la pobreza como la falta de dinero. Sin embargo, una persona que es pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede tener una mala salud o estar desnutrida, puede carecer de agua limpia o electricidad, tener un trabajo precario o tener muy poca educación. Enfocarse en un solo factor, tal como el ingreso, no es suficiente para captar la verdadera realidad de la pobreza. Ahora hablaré sobre los tipos de pobreza según su clasificación. Dependiendo de la medición utilizada tenemos la pobreza absoluta, la pobreza relativa, la pobreza estructural y la pobreza coyuntural. También, dependiendo del área geográfica, tenemos la pobreza rural que se da en los países cuyo desarrollo industrial es menor y la pobreza urbana que se da en las ciudades. Dependiendo de a quién y cómo afecte, tenemos la pobreza extrema, la pobreza infantil y la pobreza monetaria. En la pobreza extrema, las personas no tienen cómo suplir sus necesidades más básicas. En la pobreza infantil, los niños se ven obligados a incurrir en el mercado laboral para poder subsistir. Y en la pobreza monetaria, las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos, vivienda, vestido, educación, salud y transporte. El hambre se refiere al estado general de carencia de alimentos e inseguridad alimentaria que afecta a todos los grupos de la población. La desnutrición es el resultado fisiológico del hambre y o la enfermedad y se manifiesta en un amplio déficit de macro y micronutrientes. Pero entonces, ¿en qué consiste esta problemática? La pobreza es una problemática que ha existido desde tiempos inmemoriales. Desde la formación de las primeras civilizaciones ha existido una mala distribución de la riqueza debido a las clases sociales que se fueron gestando y que siempre privilegiaron al más poderoso. A raíz de esto se han dado conflictos políticos, económicos y religiosos y como consecuencia estos conflictos siempre han generado más pobreza para las clases vulnerables. La pobreza y el hambre están intrínsecamente ligadas, pues la primera conduce sí o sí a la segunda. Una persona que no tenga ingresos, un trabajo estable o garantías mínimas para una vida digna está condenada a pasar hambre, pues no tiene manera de acceder ni siquiera a los alimentos de la canasta básica y esto conlleva a desnutrición, enfermedades contagiosas y todo esto agrava más la situación para las personas en estas condiciones. Actualmente y como consecuencia de la pandemia COVID-19 estamos afrontando una gran crisis económica que ha conllevado a la pérdida de millones de empleos y por ende al incremento de la pobreza y el hambre a nivel mundial.